siempre cuando estamos con inversores y con clientes a los que tenemos cartera, siempre nos parece que todos los años es el año más difícil. Y hombre, es verdad que estamos en un año de dificultades, pero viendo lo que hemos pasado, pues yo creo que hemos estado en años mucho peores. Es decir, hemos estado a punto de vivir una quiebra del sistema financiero mundial en 2008 con la quiebra de Lehman. Hemos estado a punto de ver el fracaso o la ruptura del euro hace 3 años. Entonces, si comparamos las situaciones tan extremas con la situación actual, pues yo diría que no estamos en una situación tan difícil, es decir, en comparación a otros momentos, lo cual no significa que sea fácil. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento de crecimiento moderado de la economía, es decir, sí parece que hay un cierto consenso que la economía mundial, aunque de forma moderada, sigue creciendo. Las principales áreas económicas, Estados Unidos, Europa, pues a ritmos más moderados que en otras recuperaciones, pero también están creciendo. Digamos que va a ser un año con volatilidad, porque es verdad que la volatilidad es cada vez mayor en los mercados. Yo creo que también porque hay cada vez más unidad de acción y todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos inputs, y eso hace que haya mucha más volatilidad. Pero la tendencia de fondo, yo creo que en general es bueno, pues de un crecimiento, como digo, moderado, y por tanto la evolución de la economía, pues que poco a poco va mejor. Entonces vamos a tener sustos seguro, pero bueno, yo creo que va a ser en general un año no malo. No malo desde el punto de vista de la economía, luego hablamos un poco de la bolsa. Son mercados eficientes y por tanto reflejan la situación de la economía y la situación de las empresas. Siempre que lo miremos con perspectiva de medio y largo plazo, es decir, no significa que una subida o una bajada de la acción un día concreto o una semana concreta está descontando un valor fundamental de la empresa en ese momento, pero sí que si nosotros cogemos la evolución de las bolsas y la evolución de las condiciones de las empresas y le damos cierta perspectiva, bueno, pues con todo lo que es el ruido del corto plazo, que hay mucho ruido por noticias del entorno, por noticias de, pues el entorno va desde la política hasta, bueno, pues digamos eventos o sucesos a nivel mundial, pues que efectivamente meten ruido, pero de fondo, es decir, si una empresa va bien, la acción en el largo plazo va a revalorizarse, y si la empresa va mal, la acción va a perder valor, y eso en el largo plazo es así, con lo cual podemos decir que efectivamente las bolsas reflejan lo que es la economía real, pero también es verdad que como intentan anticiparse, en ese intentar anticiparse pues cometen errores que los corrigen, y bueno, pues digamos que es un continuo ajuste de expectativas, ¿no? Es decir, yo creo que es igual que una empresa intenta anticipar cómo va a evolucionar la sociedad y en base a ello va tomando medidas para intentar digamos, gestionar su negocio, pues a veces se equivoca, corrige, y bueno, pues un ajuste continuo, ¿no?, de la situación. Los primeros meses del año, bueno, pues hubo un momento en que parecía que la economía americana se paraba, porque salió una serie de datos macroeconómicos que no fueron buenos. Hubo otro momento en el que parecía que China, que es uno de los grandes jugadores en lo que es el crecimiento económico mundial, también parecía que podía tener problemas de crecimiento, y eso hizo que los mercados reaccionaran de una forma muy brusca, porque evidentemente ante un parón económico pues hay menos actividad económica y por tanto las empresas están en un entorno de más dificultad para obtener resultados. Eso, digamos, cambió o se corrigió, porque después de esa batería de datos malos, pues así, allá por marzo, abril, se empezaron a ver de nuevo cifras mejores en la economía americana. En China también parece que efectivamente se ha estabilizado esos datos macroeconómicos, y bueno, el consenso es que va a crecer este año en torno al 6,5%, y por tanto, bueno, pues digamos se diluyeron un poco esos temores, las cotizaciones empezaron a recuperar, y luego nos encontramos con el referéndum del Brexit, ¿no?, que ha sido un poco lo que ha añadido bueno, pues las caídas de las más recientes, por decir de alguna forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco lo que decíamos antes, es decir, la bolsa interpreta unos datos que son malos, luego hay otra batería de datos mejores, y por tanto las bolsas vuelven otra vez digamos, a recuperar. No es un continuo ajuste, un continuo intentar anticipar
cómo está yendo la economía real. Y entonces, bueno, pues eso supone continuos ajustes, ¿no? Es así. No lo sabemos ninguno porque depende de un proceso negociador que va a ser muy largo y de un proceso negociador que ninguno sabemos exactamente cómo va a acabar. Entonces, sí parece que en el principio, como siempre ocurre, cuando hay una noticia o un acontecimiento como este, en general todos los inversores son prudentes y ante un acontecimiento de estos tienden a protegerse, con lo cual, bueno, pues lo primero que ocurrió es que hubo caídas importantes. Ahora está produciendo una recuperación porque, bueno, pues se empieza a ver que no es exactamente un tsunami en corto plazo, sino que es un largo proceso de negociación que depende cómo evolucione, pues bueno, las consecuencias van a ser unas u otras, ¿no? ¿Cuál es la posición nuestra? Bueno, la posición nuestra es que va a ser un proceso negociador largo y que no va a ser excesivamente traumático. Entonces, bueno, nosotros hemos estimado que puede afectar en más o menos un 0,5% en el crecimiento de lo que es la zona euro, un 1,7% en 2 años, o sea, en 2 años un 0,5% en la zona euro y un 1,7% más o menos de crecimiento en 2 años en lo que es el Reino Unido. Es decir, que no son... Bueno, el caso inglés británico obviamente es más significativo, para lo que es la zona euro no sería dramático, ¿no? Nosotros pensamos que la solución, digamos, no va a generar una gran incertidumbre en el sentido de que pensamos que no se van a producir un auge muy importante de los movimientos antieuropeos en el resto de los países, cosa que puede ser uno de los escenarios posibles. Y pensamos que se va a llegar a una solución negociada, pues no sabemos obviamente de qué estilo, si estilo Noruega o otro sistema ad hoc para el Reino Unido, pero bueno, sí algo negociado y por tanto que bueno, pues que no genere un efecto económico bestial. Yo creo que, si no me acuerdo mal, el Fondo Monetario Internacional, el escenario más negativo que ha previsto habla de una caída de 5 puntos de crecimiento, o sea, le resta 5 puntos de crecimiento al Reino Unido. Nosotros pensamos que no llegaremos ahí, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia un poco respecto a la crisis del euro que he comentado antes, así como o Lehman, o sea, en el caso de Lehman o en el caso de luego Grecia, era un problema que surgía, es decir, ahí se visualizó que había una crisis financiera importantísima, larvada, y que de repente digamos aparece, con lo cual el efecto era tremendo. Aquí estos son, bueno, pues vamos a decirlo, 2 zonas económicas que deciden entre una relación diferente, pero que no es por necesidad y no es porque hay un problema de fondo, con lo cual pienso que seremos capaces de llegar a unas negociaciones que todo el mundo esté relativamente cómodo y relativamente satisfecho, ¿no? Nosotros mismos estamos prudentes, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que va a ser un entorno complicado, un entorno con mucha volatilidad, y entonces pensamos que no es un momento fácil. Es decir, así como a medio y largo plazo, pues pensamos que la bolsa sigue siendo una buena opción de inversión, sobre todo en comparación a la renta fija. Yo creo que en este momento una de los elementos que está aguantando la bolsa es que todo lo que son los tipos de interés y por tanto los activos de renta fija, tanto deuda pública como bonos corporativos, ofrecen rentabilidades muy bajas, y eso hace que la valoración comparativa de la bolsa pues sea más atractiva, ¿no? Y eso está actuando de soporte. Entonces, así como no vemos valor en los bonos ahora, en la renta breve vemos valor, pensamos que es una opción de inversión, pensamos que como a medio y largo plazo es la opción digamos menos cara ahora como inversión, pero sí que vemos unos meses pues difíciles y con volatilidad. Entonces, bueno, de hecho nuestro escenario para fin de año podría ser que, es decir, si el tema, digamos, del Brexit va como he comentado antes, es decir, entre un entorno de negociación normal, entre como tiene que ser así, entre digamos, zonas económicas civilizadas. Si Estados Unidos sigue dando muestras de fortaleza a nivel económico, los últimos datos de empleo han sido muy buenos también, y China no da ningún susto, que lo puede dar,
pero si no lo da, pues nuestro escenario sería que el Eurostoxx llegue a niveles prácticamente de inicio de año, que serían 3.200, una cosa así, y en el IBEX pues recuperar lo que hemos perdido hasta ahora, que estamos en un -8, -9 más o menos, ¿no? Pero bueno, pues con sustos y con volatilidades, entonces no es un momento fácil, porque las bolsas no están baratas, un poco en relación como digo, a los activos de renta fija sí, pero si se mira en términos históricos, el PER, etcétera, etcétera, pues los ratios de valoración están por encima de la media histórica, o sea que, bueno, como siempre va a depender de cómo lo hagan las empresas, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues las últimas revisiones de resultados están siendo a la baja, entonces, bueno, es un momento, digamos, pues no fácil. Pues un poco por lo que decía, de que estamos con una visión de que los próximos meses pueden ser complicados, porque ya no es solo el Brexit, pues ahora tenemos elecciones en Italia, tenemos elecciones en España, o sea, perdón, tenemos que formar gobierno en España, tenemos elecciones en Italia, tenemos elecciones en Holanda, tenemos elecciones en Alemania, elecciones en Francia, es decir, que hay elecciones en muchos sitios, y entonces más China, como es un momento, digamos, difícil, nosotros lo que estamos, las carteras, digamos, las estamos posicionando hacia sectores defensivos, entonces estamos con más peso en lo que es sector de telecomunicaciones, que es un sector defensivo, es un sector con un dividendo alto, en el cual empieza a haber más capacidad de fijar precios por parte de los operadores, está en reestructuración, entonces hay oportunidades. Estamos también sobreponderando el sector de utilities o eléctricas, vamos a llamarles, porque digamos, sobre todo en España, el riesgo regulatorio ha disminuido y es también un sector defensivo, porque gran parte de sus actividades son reguladas y además con un dividendo alto. Y luego estamos también recomendando posicionarse, y hemos visto nuestras carteras en compañías que tienen exposición a Estados Unidos, porque Estados Unidos está creciendo, pues este año va a crecer al 1,8, el año que viene crecerá al 2,2, pensamos en una economía que está con más fuerza que Europa, y pues hay compañías como ACS o AXA, puede ser otra, y también estamos positivos en el sector de infraestructuras, podría estar ACS, Vinci, es decir, digamos que sectores dentro de lo que ofrece digamos, la bolsa, sectores más defensivos, ¿no? También estamos positivos en farmacéuticas. Lo que es que el sector farmacéutico es un sector que en la bolsa española tiene muy poco peso. Tenemos FAES, que es una compañía aquí que nos gusta mucho, pero luego el resto tienes que ir a buscarlas, bueno, pues digamos fuera de lo que es bolsa española, ¿no? Pues Roche, una cosa de estas.